Buenas tardes. Es un placer estar acá con ustedes, estar como en casita, porque es la comunidad parroquial de un buen amigo, hermano, y siento como que fuera mi comunidad parroquial también. Estando con personas que me han acompañado a lo largo de mi caminar, de mi preparación para el sacerdocio. Casi 14 añitos, yendo a 15 añitos. El diácono Carlos, que lo acaba de conocer de Puerto Rico. Diácono Carlos de República Dominicana, un colombiano y un guatemalteco en el altar. La Iglesia Universal. Aparte que está familia, mi hermano, su esposa, mis papás en primera fila, mis tías, primas y muchas personas que vinieron a acompañarnos al día de hoy. Estamos en este 14 domingo del tiempo ordinario, que realmente no es un tiempo ordinario en sí, porque poder reunirnos para celebrar, para traer todo lo que tenemos y dejarlos a los pies del Señor en el altar es algo extraordinario. Pero me recuerda mucho el Evangelio del día de hoy, algo que como misionero del Verbo Divino lo he experimentado. Nuestra formación lleva 14 años, no solamente de estudios, pero también de vivencias misioneras. Desde construir casas en Jamaica hasta trabajar en shrines en Canadá, andar por Holanda en soup kitchens, en las cocinas, ¿no? Y también enseñar inglés en Vietnam, trabajar con personas con lepra también en Vietnam, y estando en Alemania, donde aprender el español, aprender el alemán para poder servir con la gente. Este caminar me ha llevado por muchos lugares, pero es un lugar en Kreuzberg, se llama el lugar en Berlín, en la ciudad donde viví y trabajé, que me recuerda una vivencia trabajando en una soup kitchen con las misioneras de la caridad, que son la congregación religiosa fundada por la Madre Teresa. Es una soup kitchen donde se les da no solamente comida a las personas migrantes, mayoritariamente de países vecinos europeos, pero también se les brinda muchas diferentes clases de apoyos, de darles ropas hasta sanarlos, curarlos, porque vienen golpeados, hasta dejarles dormir. Pero la actividad en esta cocina empieza a las 3 de la mañana, a la hora que las hermanas se levantan. Primero orar, después hacer su vida comunitaria. A las 6 de la mañana abrir la cocina. Llegamos los voluntarios a lavar, a picar, a tirar la comida que se nos dona, que ya está pasada. Se cocina todo y después vienen las personas a comer. Tipo 2 de la tarde. Después de que vienen a comer, se vuelve a limpiar bien, a sanitar todo, dejarlo listo para el siguiente día. Pero la misión en esa cocina no termina ahí. Imagínense a este grupo de hermanas cansadas porque no han dormido desde las 3 de la mañana. A las 6 de la tarde se cierra la cocina, se deja todo limpio y ellas se van al tercer piso de su convento, un convento muy austero. La cocina está en el primer piso. El segundo piso es donde ellas tienen sus dormitorios privados, el claustro. El tercer piso es donde ellas tienen su comedor, su cocina privada y también su capilla. Y muchas veces fue invitado a ir y acompañarlas, a rezar la liturgia de las horas, las vísperas de la tarde, y también
a estar con ellas en silencio enfrente del Santísimo, en su capilla. Una capilla muy pequeña, no tenía bancas, almohaditas como las que están en las primeras filas, con una pared azul que en la pared de atrás del altar decía: "Come to me, all of you who are burdened, and I will give you rest." Vengan a mí, todos ustedes que están agobiados y cansados, y yo los aliviaré. El ver a estas mujeres realmente llegar, quitarse los zapatos o las sandalias y colapsar, porque estaban cansadas, y colapsar porque traían con ellas todo lo que nuestros hermanos, hermanas viniendo a la cocina traían con ellos. Y muchas veces así hacía lo que se podía, pero no se podía hacer algunas cosas que ellos necesitaban. Rezábamos en silencio la exposición del Santísimo. Una vez a la semana tenían misa en la capilla. Y después pasaba algo muy interesante. Salían y la misión de la cocina no acaba a las 6 de la tarde, porque había que bajar otra vez a empezar a preparar todo para el siguiente día. Pero esa hora y 15 minutos era importante para ellas. No porque iban a una siesta, pero porque iban a descansar en los brazos del Señor. Le dejaban ahí todas las agobiaciones, dejaban ahí todo lo que ellas tenían en ese momento. Y era impactante ver el antes y el después de estas mujeres, saliendo descansadas, rejuvenecidas en espíritu, y a trabajar otra vez. ¿Por qué se los cuento? Porque a mí me impactó bastante esa experiencia. Y porque aprendí realmente de una manera diferente lo que es la Eucaristía, lo que es la adoración al Santísimo y lo que es la oración. Y realmente descansar en los brazos del Señor y dejarle todo a los pies del Señor. Coincidentemente, nuestro Evangelio nos dice eso. Si nos damos cuenta, los domingos anteriores, Jesús viene preparando a sus discípulos. Y estos discípulos no tuvieron 14 años como yo para prepararse. Tuvieron días. Y las pequeñas lecturas, las pequeñas lecciones, las encontramos en los evangelios que hemos estado escuchando. No tengan miedo, yo estaré con ustedes. Si los van a un lugar desconocido, como yo, y les abren las puertas como ustedes, esténse bien, den las gracias. Pero si no les abren las puertas, si les cierran las puertas, límpiense el polvo de las manos y de los pies y sigan adelante. El día de hoy, a estos misioneros que están preparándose para salir a compartir el Evangelio, Jesús les dice, les recuerda: vengan a mí, vengan otra vez a mí cuando ustedes estén cansados, agobiados, fatigados, y yo los aliviaré. Notemos que la frase no dice vengan y quédense acá. La frase dice vengan, descansen un poquito y vuelvan otra vez a seguir luchando, a seguir caminando. En el contexto de los discípulos, a seguir proclamando el Evangelio, e incluso cuando las puertas son cerradas. En nuestro caso acá, dependiendo del contexto en que cada uno se encuentran, es ven a mí, pero hay que volver a salir otra vez, a regresar al trabajo, al regresar a la familia, al regresar a educar a los hijos, a regresar a estar con el esposo o la esposa, a regresar
a cuidar al hijo o a la hija enferma, o al papá o a la mamá enferma, a regresar a nuestra vida cotidiana. Pero sabemos que venimos acá, y es por eso que estamos acá hoy, para no solamente descansar en los brazos del Señor, pero nutrirnos de su cuerpo y sangre. Porque el trabajo no termina, el trabajo siempre continúa. Pero la siguiente frase dicen: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Yo no sabía lo que era un yugo, porque en Guatemala crecimos en un pueblo mágico que se llama San José la Máquina. Crecimos en campo, pero de cultivo de maíz y otras cosas. Nunca había visto un buey con un yugo. La primera vez que lo vi fue en Vietnam, en los campos de Vietnam. La segunda vez fue en Israel, y sé que algunos de ustedes se están preparando para ir a Israel. Y fue cuando vi 2 bueyes llevando a un yugo en el arado. Y en la oportunidad que tuve de ir, no como en peregrinaje, pero para estudiar Sagradas Escrituras en Israel por unos días, un rabino judío nos decía el contexto en que el Evangelio se encuentra el día de hoy. Porque el rabino, y Jesús era un rabino, era un maestro, le hacía la invitación a los discípulos personalmente. Y le hacía la invitación también a que siguieran a la gente para que lo siguieran. Ahí tenemos hombres y mujeres que iban siguiendo a Jesús. Pero cuando Jesús les dice: tomen mi yugo, vengan a mí, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, el yugo a que un rabino se refiere es: ¿cuál es el entendimiento del rabino? ¿Cuál es? En inglés dice el world view, el panorama. ¿Cuáles son las enseñanzas que el rabino está enseñando? Eso es a los que los discípulos y los estudiantes de un rabino, en este caso Jesús, estaban invitados a aprenderlos, entenderlos, para después salir y poner esas enseñanzas en práctica. Enseñanza en práctica de un rabino que dice: es humilde de corazón. La invitación, queridos hermanos y hermanas, es: ¿cuáles son esas enseñanzas que nosotros entendemos de Jesús? Lo tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo la interpretamos? Y aquí es donde viene el poder de la comunidad, porque nuestra fe no la vive uno solo, la vive uno en comunidad, acompañados de su pastor. Y que qué buen pastor tienen en esta parroquia, la verdad, que los ayude a entender para poder poner esas enseñanzas en práctica. Preguntémonos: ¿qué es lo que dice Jesús o enseña Jesús sobre el inmigrante, el otro? Y en una comunidad migrante sabemos lo que es ser el otro en un país forastero. Pero ¿qué es lo que dice Jesús sobre cómo tratar al hermano, a la hermana, al vecino? ¿Qué es lo que dice Jesús cómo tratar a los papás? ¿Qué es lo que dice Jesús sobre perdonar incluso a la persona que nos ha herido? Eso es para que nosotros nos preguntemos personalmente. Pero sabemos que cuando en nuestra fe tenemos preguntas que no encontramos respuestas, cuando sabemos que nuestro caminar a veces se nos hace un poquito duro, tenemos siempre
la opción de regresar otra vez de donde todo fluye, de la Eucaristía, a nutrirnos, a descansar un poquito. Pero como las hermanas de la caridad en Berlín, sabiendo que uno no viene a quedarse a una iglesia, viene a nutrirse para poder salir otra vez y seguir caminando como comunidad, como personas de fe, pero también en nuestros hogares. Amén.